Bienvenidos a un nuevo video. El video del día de hoy se titula El alien que preguntó sobre el amor. La cocina común de la residencia universitaria no era un lugar especial, pero sí era un lugar vivido. Había una ventana amplia que daba a los jardines del campus, por donde entraba una luz tibia de final de la tarde, y estantes que nunca terminaban de estar ordenados del todo. Había ollas que no siempre volvían a su sitio, mesas con marcas de uso que delataban que ahí no solo se comía, se habitaba. Martín estaba frente a la mesada, cortando verduras con una concentración tranquila, de esas que solo se consiguen cuando el cuerpo sabe lo que hace sin que la mente tenga que apurarlo. La música sonaba bajo, apenas un murmullo de fondo. Sentado a la mesa, observándolo con atención casi científica, estaba Carl. No era la primera vez que compartían ese espacio, tampoco era la primera vez que uno cocinaba mientras el otro miraba. Vivían juntos desde hacía ya 2 ciclos académicos, y en ese tiempo habían aprendido muchas cosas el uno del otro. Martin había tenido que explicar por qué los humanos necesitaban dormir incluso cuando no estaban exhaustos, o por qué a veces se quedaban en silencio sin estar enojados. Carl, por su parte, había enseñado a Martin que no toda falta de palabras era distancia, que la lógica bien usada también podía ser una forma de cuidado. Eran amigos, eran roomies, compañeros, en este extraño punto medio donde dos especies distintas intentaban entenderse sin reducirse mutuamente. Carl había ayudado a Martin a adaptarse al rigor académico alienígena. Martin había ayudado a Carl a navegar las zonas grises de la convivencia humana. No siempre se entendían a la primera, pero siempre volvían a intentarlo. Esa tarde, sin embargo, había algo distinto. Carl no estaba observando la comida, estaba observando a Martin. Y Martin, aunque no lo sabía, estaba a punto de cocinar algo que no figuraba en ningún plan de estudios. Carl fue el primero en romper el silencio. Sabes, he estado pensando en algo. Dijo con esa forma directa que había aprendido a no suavizar cuando estaba con Martin. Los humanos no necesitan parejas para reproducirse. Sin embargo, la mayoría las busca. ¿Por qué? Martin no respondió de inmediato. Simplemente apoyó el cuchillo sobre la tabla y abrió el refrigerador. El aire frío le rozó el rostro mientras evaluaba su contenido. Había verduras frescas, algunos condimentos y una proteína simple. Nada extraordinario. Cerró la puerta con el codo y volvió a la mesa. Dime, Karn, ¿tienes hambre? Preguntó Martin. Carl lo miró desconcertado. Mis niveles energéticos están dentro del parámetro normal. Martin sonrió apenas. No te pregunté eso. Te pregunté si tenías hambre. El alien dudó un momento. No tengo hambre. No en el sentido humano. Martin tomó una cebolla y empezó a pelarla con calma. Bueno, eso pensé. El sonido seco del cuchillo al cortar llenó la cocina. No era un silencio incómodo, sino uno que daba espacio. Martin sabía que Carl era paciente y que sabía esperar. Sabes, hay muchos tipos de hambre. Está la física, que es la obvia, la que te hace comer porque el cuerpo lo necesita. Esa es fácil de entender. Carl asintió. Es una carencia objetiva, supongo. Exacto, pero los humanos también hablamos de un hambre emocional, ganas de compañía, de afecto, de ser vistos, y es ahí donde suele empezar la confusión. Colocó la cebolla cortada en un cuenco y luego tomó una zanahoria. Muchos creen que aman porque tienen hambre, porque se sienten vacíos, porque no saben estar solos. Y eso no es el amor. Carl frunció ligeramente los pliegues de su rostro. Entonces, ¿por qué lo llaman así? Bueno, es porque no conocen otra cosa. Amar desde el hambre es como cocinar cuando te estás muriendo de inanición. Cualquier cosa parece suficiente, aunque en definitiva no lo sea. El alien procesó por un momento la analogía. En mi especie, el hambre se resuelve, no se romantiza. Ojalá los humanos hiciéramos eso siempre. Sacó varios ingredientes y los fue colocando sobre la mesa, separados pero visibles. No los mezcló, no todavía. Mira esto, cada ingrediente por separado está bien. Esta zanahoria no necesita la cebolla para hacer una zanahoria. Esta sal no es menos valiosa por estar sola.
Cada cosa es completa en sí misma. Karn observó con atención. Entonces me estás diciendo que una persona debería de ser así antes de amar, debería de ser completa y suficiente. Exacto. Nadie ama porque esté roto. Nadie debería buscar una pareja para que lo salve, lo llene o le dé sentido. Eso pone un peso enorme sobre el otro y termina rompiendo a ambos. Eso coincide con los patrones de dependencia que he observado. Las relaciones terminan siendo inestables, con ciclos de apego y de rechazo. Claro, porque ahí no hay amor. Hay miedo a estar solo. Entonces Martin tomó los ingredientes y los acomodó con cuidado. Verás, el amor no nace del hambre. Nace cuando puedes estar solo y aún así eliges compartir. Karn miró la mesa, vio los ingredientes crudos, que, separados, eran suficientes. Entonces, ¿por qué amar si no es necesario? Martín levantó la vista, encontrándose con la mirada del alien. Porque no todo lo valioso es necesario. Y eso lo vamos a cocinar despacio. En un momento te lo explico. El fuego aún no estaba encendido, pero algo ya se estaba calentando. Martín encendió el fuego. La llama apareció suave, controlada, sin apuro. Colocó la olla y dejó que el metal empezara a calentarse mientras se lavaba las manos. Piénsalo así. Antes de cocinar para alguien más, uno tiene que aprender a cocinar para sí mismo. Karn seguía cada movimiento que él estaba haciendo, pero también preguntó. ¿Te refieres a adquirir una habilidad funcional? No solo eso, me refiero a poder sentarte a comer solo, sin que eso te parezca triste. El alien inclinó ligeramente la cabeza. Pero eso es normal. Comer es un acto individual. Bueno, para muchos humanos no lo es. Mucha gente se siente incompleta si come sola, como si compartir la mesa fuera una obligación emocional. Vertió un poco de aceite en la olla y lo movió lentamente. Aprender a cocinar para uno mismo es aprender a estar con uno mismo, a cuidarte, a escucharte, a construir una vida que no dependa de que alguien más esté ahí para que tenga sentido. Karn guardó silencio. Esa idea le resultaba familiar. En mi especie, cada individuo es responsable de su estabilidad emocional. No existen vínculos de dependencia. La autonomía es algo prioritario. Martín asintió sin dudar. Y eso está bien. De hecho, es incluso sano. Karn levantó la mirada, algo sorprendido. ¿No consideras eso una carencia? Para nada. De hecho, muchos humanos deberían aprender de eso. Agregó la cebolla a la olla y el sonido del primer contacto fue suave, casi íntimo. Cuando alguien dice, "tú me haces feliz", suele ser algo romántico, pero en realidad es una frase muy peligrosa, ¿Ah, sí? ¿Y por qué es eso? porque pone la responsabilidad de tu bienestar en manos de otra persona, y nadie debería de cargar con eso. Tu felicidad es tuya, y siempre va a ser así. Karn procesó la información. Eso coincide con nuestros principios sociales. Un individuo que depende emocionalmente de otro es considerado inestable. Exacto. Y en las relaciones humanas, a eso se le conoce como dependencia. No es amor, es miedo disfrazado. Continuó revolviendo la cebolla con paciencia. Mira, una persona que no sabe estar sola, cuando intenta amar, no ofrece compañía, ofrece una necesidad. Y eso cansa. Eso es un peso que la otra persona tiene que llevar consigo todo el tiempo. Karn empezó a observar el vapor que se elevaba lentamente. Entonces, según tu lógica, una relación solo es viable entre individuos completos. Exactamente, porque ya tienen una vida, ya tienen un rumbo, una identidad, ya son personas que no buscan ser salvadas. Karn se quedó pensativo. Eso explica por qué muchas relaciones humanas fracasan. Se inician para resolver carencias internas. Exactamente, es como cocinar para otro sin saber cocinar. Todo se vuelve estrés, se vuelve una obligación e incluso se crea resentimiento. En mi especie, jamás cocinaríamos para otros si no dominamos antes el proceso individual. ¿Ves? No estamos tan lejos. Bajó un poco el fuego y empezó a agregar las zanahorias. Quererse solo
Es saber cuidarse sin testigos. Es construir una vida que te guste, incluso cuando nadie la está mirando. Y cuando alguien llega, no lo hace para llenar un vacío. Lo hace para compartir, ¿no? Exactamente. Ya nos vamos entendiendo. Hubo un silencio cómodo, el tipo de silencio que no pide ser llenado, pero aún así, Carl dijo: Entonces, si ambos saben cocinar solos, ¿por qué cocinar juntos? Martín apoyó la cuchara y lo miró con una calma profunda. Porque cuando no es una carga, cocinar para alguien más, se vuelve un regalo. La olla seguía en el fuego tranquila, y por primera vez, Carl entendió que la autonomía no estaba en oposición al amor, era su base. Martín probó la preparación con la punta de la cuchara. No hizo ningún gesto exagerado, solo cerró los ojos un segundo como si escuchara algo que todavía no sonaba del todo bien. Luego agregó una pizca de especies, muy poca, y Carl observó el gesto. Ya probaste el plato y los parámetros básicos parecen correctos. ¿Por qué los sigues modificando? Bueno, porque no estoy cocinando solo para mí. Tomó otra especia, la olió y la dejó a un lado. Si fuera solo para mí, esto estaría mucho más cargado. Me gusta así, pero sé que para ti sería demasiado. Carl procesó la información y preguntó: ¿Estás alterando el resultado final en función de otro individuo? Así es, pero ojo, no lo estoy arruinando para mí. Solo lo estoy ajustando un poco. Carl se levantó de la mesa y se acercó un poco más a la cocina. No estaba invadiendo el espacio, solo reducía un poco la distancia. En mi especie, modificar una acción propia en función de otro suele considerarse una pérdida de autonomía. Bueno, ahí está la diferencia. Esto no es perderme, es elegir. Volvió a probar la comida. Esta vez agregó solo una pizca de sal. Verás, amar no es dejar de ser quien eres. No es renunciar a tus gustos, ni a tu identidad, ni a tu camino. Es tenerlos tan claros que puedes compartirlos sin miedo a desviarte. Carl observó cómo Martín removía con paciencia. ¿Entonces el amor no es sacrificio? Yo considero que no el bueno. El sacrificio constante termina en resentimiento. El amor sano se parece más a esto, a tener atención. Dijo, señalando la olla. Se parece a cocinar. Hay que esperar el tiempo justo. Hay que probar, corregir, volver a probar y así las veces que sea necesario. Parece que eso requiere mucha energía. La verdad es que sí, y también requiere mucha voluntad. Cocinar para alguien más es decidir prestar atención durante más tiempo del que prestarías cuando cocinas para ti mismo. No porque se lo debas, sino porque quieres hacerlo. Carl guardó silencio. Esa idea no le resultaba extraña, pero sí algo densa y difícil de digerir. ¿Y si el plato sale mal? Martín no respondió enseguida. Siguió revolviendo la olla, ajustó la temperatura y esperó unos segundos. Bueno, entonces se aprende. ¿Siempre? La verdad es que no. A veces no aprendes. A veces solo te equivocas aunque pongas todo de ti. A veces el otro no quiere lo mismo. Y duele. Dolor. Una consecuencia frecuente en las relaciones humanas, ¿no? Honestamente sí. Amar también puede doler. Pero eso no lo vuelve un error. Otra vez te lo repito, es como cocinar. Puedes quemar un plato, puedes arruinar la receta, pero dime, ¿eso significa que no valió la pena intentarlo? Carl reflexionó un instante para luego contestar. No, creo que significa que ampliaste un poco tu conocimiento. Exacto. Y con el amor pasa exactamente igual. Aprendes quién eres, qué puedes dar y qué no estás dispuesto a dar. Aprendes a escuchar, a ajustar, a saber cuándo seguir y, más importante, cuándo soltar. Carl observó el vapor elevarse lentamente. En mi especie, evitamos procesos que impliquen un alto margen de error emocional. Lo sé, y honestamente es algo lógico, pero los humanos preferimos algo imperfecto, pero que sea real. Verás, el amor no es una explosión, no es intensidad constante, ni promesas enormes. Es prestar atención todos los días, a veces incluso cuando estás cansado, a veces incluso cuando es incómodo. Entonces, ¿es atención sostenida en el tiempo?
Eso mismo. Martín apagó el fuego. Y como en la cocina, no siempre se nota de inmediato, pero si dejas de prestar atención, se va a quemar. Karn guardó silencio. No era un silencio vacío, era uno que se acomodaba por dentro. El plato estaba casi listo, y aunque aún no lo había probado, el alien empezó a comprender que el amor no era una reacción química espontánea, era una decisión que se renueva lentamente todos los días. Martín sirvió el plato con cuidado, no como si fuera algo frágil, sino como quien respeta el tiempo que llevó a hacerlo. 2 porciones iguales, ninguna mejor presentada que la otra. Apagó la música que tenía de fondo. La cocina quedó envuelta en un silencio suave, interrumpido solo por el leve burbujeo residual de la olla enfriándose. Afuera, el campus seguía con un ritmo habitual. Pasos lejanos, voces apagadas, alguna risa dispersa. Adentro, el mundo parecía haberse reducido solamente a esa mesa. Adelante, puedes probarlo. Karn observó el plato durante varios segundos antes de sentarse. Sus sensores registraron aroma, temperatura y composición. Todo era aceptable, incluso agradable, pero había algo más, algo que no encajaba en ninguna métrica conocida. Tomó el utensilio con cuidado y probó una pequeña porción. No reaccionó de inmediato, masticó despacio, analizó y lo comparó. Los ingredientes estaban ahí, podías identificarlos uno por uno. Nada había desaparecido. Nada había sido absorbido por completo, y aún así... El resultado es distinto, no solo funcionalmente. Nada perdió su identidad, pero el conjunto, todo junto, es más profundo. Martín sonrió. No grande, no orgulloso, solo una sonrisa tranquila, de esas que no necesitan validación. Bueno, eso pasa cuando cocinas no para sobrevivir, sino para compartir. Lo disfrutas distinto. En mi especie, no solemos compartir la nutrición. Cada individuo ingiere lo que requiere, cuando lo requiere. Lo sé, Sin embargo, esto no se siente como una optimización innecesaria. porque no lo es. Comieron en silencio durante unos minutos. No un silencio incómodo, sino uno lleno, como si las palabras por una vez estorbaran. Karn fue el primero en romperlo. ¿Sabes? Aunque esté disfrutando esto, no siento dependencia, Bien, pero tampoco indiferencia. Hay una calma compartida. eso es lo lindo. Entonces, amar no es necesitar que el otro esté, es elegir sentarte a la mesa aún pudiendo comer solo. Sí, es exactamente eso. Y si mañana no estuvieras, seguirías sabiendo alimentarme. Claramente. Pero ahora que estás, el acto es distinto. Martín sintió algo apretarse suavemente en el pecho. No era dolor, no era tristeza. Era algo más cercano a la gratitud. Eso es amar. No porque lo necesites, sino porque lo eliges. Terminaron de comer sin apuro. Martín se levantó primero y empezó a lavar los utensilios. Karn lo miró, tomó un plato y observó cómo hacerlo correctamente. No porque no supiera, sino porque quería hacerlo bien. Trabajaron juntos y en silencio, y cuando terminaron, Karn se quedó un momento más en la cocina mirando la mesa vacía, y luego solo dijo: Gracias. Martín levantó la vista. ¿Por la comida? Karn negó lentamente. Por explicarme todo. Martín apoyó el trapo sobre la mesa. El amor no se explica, se comparte, tal como la comida. Karn asintió, y esa noche, al volver a su habitación, el alien comprendió algo nuevo. No que necesita a alguien, sino que la idea de no estar completamente solo ya no le parecía una amenaza. Y eso, pensó para sí mismo, debía ser lo más parecido al amor que su especie estaba preparada para entender. Yo sé que les gustan más las historias que son de batallas espaciales y conquistas y cosas por el estilo, pero es que en Reddit vi a una persona que preguntaba ¿para qué sirve tener una pareja? Y mientras leía las respuestas se me ocurrió esta historia. Entonces se las traje. Prometo que va a ser la última por el momento que les traiga sobre este tema, porque ya sería creo que la segunda que traigo de este tema, entonces ya, hasta aquí lo dejo, lo prometo. Pero bueno, si te gustó aunque sea un poquito la historia, comenta, dale like y compártela. Y si aún no estás suscrito, no olvides en suscribirte. De verdad me ayudas a llegar a muchas más personas. Y tengo una idea para que me ayuden a traerles contenido más seguido.
Vamos a poner una meta de likes y llegando a esa meta de likes me pongo a chambear en la siguiente historia. ¿Qué les parece? Sencillo, 400 likes. En la historia de Prisionero de los Humanos llegamos a 661 likes. Yo nada más digo que no va a ser muy complicado para ustedes. Así yo chambeo a gusto porque sé que les gusta y ustedes ven más contenido. Ganar, ganar. Ahora sí, vamos con los agradecimientos a todos los renacuajos. Gracias por ver. Muchísimas gracias a todos los renacuajos. Créanme que sin ustedes no seguiría trayendo contenido. Me motivan y apoyan para seguir creando videos y trayéndolos por lo menos una vez a la semana. De verdad, muchas gracias especialmente a los que llevan ya más de un año acompañándome en este viaje. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.